Ya les digo, ya listo. Ahora sí, prendan la cámara, no les voy a quitar muchos datos, prendan la cámara, pero Ligia se fue. Prendan la cámara un momentico, eso, para tomarle como si fuera la asistencia. María González, Ligia, pueden ir apagando. Por favor, enciendan la cámara, ya pueden ir apagando. Ligia, Verónica, Juancho, pueden ir apagando. Nilsson, pueden ir apagando. Dayana, bien, buenos días. Zulay, ¿por qué tan serio? ¿Por qué? ¿Ah? Mira, Melody, ¿por qué tan Profe, seria? Dime, Juancho es Juan Carlos Hernández. Juancho. Juan Carlos Hernández. Ah, listo. ¿Y Tulio Pérez quién es? ¿No escucho? Aquí Soy yo, en mi profe. profe. Ah, ya, porque es que yo ahorita tomo asistencia, entonces yo digo, no, Tulio Pérez, ¿no? Pero ¿y quién es Tulio Pérez? Entonces eso es lo que es. ¿Listo? Entonces, para que ustedes me digan. Bueno, bien, listo, ustedes jóvenes. ¿Quién me recuerda así de rapidez que dimos la clase pasada? Dimos lo ¿Quién me que habla? es ¿Quién me habla, Jimmy? Jaime Santiago, claro, sí, profe. Ah, Jaime. Bueno, Eh, Juancho, ya puede cerrar la cámara. Bueno, a ver, hablamos sobre el plan único de cuentas, sobre algunas cuentas, digamos, sobre algunos códigos de las cuentas, como es la cuenta de terreno, de edificios, maquinarias, vehículos. ajá. Hablamos lo que son los pasivos, Hablamos el primero de la patrimonio. contabilidad. ¿Qué es la contabilidad, Santiago? Hablamos sobre qué es la contabilidad. Dime, María González. Bueno, estuvimos hablando que la contabilidad es una ciencia donde se clasifican los procesos, ya sean externos o internos, Sí, para señor. tomar decisiones. Y también podemos ver, que eso lo dimos a principio de clase, como para febrero, que se dan los procesos de organización, planeación, control y dirección. Sí, señor. Claro. ¿Cuáles son los objetivos de la contabilidad? ¿Quién me lo dice? ¿Otra persona? Propios objetivos de la contabilidad, Verónica Verónica, a Gómez. ver, Verónica. Primero, Los llevar objetivos. un control exacto sobre las actividades internas o externas que hace la empresa. Evaluar, Bien. evaluar las gestiones de los administradores. Sí, señor. Tercero, presentar informes financieros a entidades públicas o privadas con el fin de obtener un préstamo. Listo, sí, Cuarto, señor. llevar en forma cronológica todos los procesos. Bueno, Quinto, ahora tener el libro de contabilidad que exige la ley. sí, listo, muy bien. A ver, ¿quién me dice cómo se relaciona la contabilidad con otras ciencias? Profesor, yo. A ver, Eh, Zulay Escalante. Ah, no, Laura. ¿Quién me habla? ¿Laura o sí, profesor. Zulay? Laura. Laura, Bueno, Laura. ya a ver. alcé la mano también. Bueno, listo, Zulay. Ahora te pregunto. Bueno, Dime. profesor, relaciones de la contabilidad con otras ciencias. Matemática se relaciona con los números. Sí, señor. Estadística para tomar decisiones futuras. Sí, señor. Legislación laboral relaciona a trabajadores, empleadores, sueldos y prestaciones. Sí, claro. Legislación comercial determina las obligaciones como comerciantes. Bien. Legislación tributaria relaciona con impuestos. Bien. Y Zulay, cuen- listo. ¿Y qué más? cuentas. Ah, no, ya ese es. Dice, Listo. Ya eso se lo presto. ok. Zulay, dime, ¿qué Dígame, es un profe. activo, qué es un pasivo y qué es un patrimonio? Bueno, en la clase pasada habíamos comentado que los activos son todos los bienes y derechos que posee la empresa. También que los pasivos son las obligaciones que tiene la empresa
ya sea con terceros, que estos pueden ser internos o externos, y el patrimonio ya es el total del capital que posee la empresa. Bien. Sobre la naturaleza de las cuentas, De los que les acabé de mencionar, sí, por lo menos de un activo, ¿qué naturaleza es? el activo es de naturaleza débito, el pasivo de naturaleza crédito y finalmente el patrimonio es de naturaleza crédito. Y las cuentas de ingresos, Tulio, las cuentas de ingresos, Voy. María González, las cuentas de ingresos, ¿qué naturaleza son? Las cuentas de ingresos, profe, son de crédito Hay una crédito y una débito, y una de débito, sí. ¿cierto? 41.35 y 41.75. La débito es 41.75, ¿cierto? Sí, señor. Y las cuentas de gastos, Verónica, las cuentas de gastos, ¿qué naturaleza son? ¿Quién me dice las cuentas de gastos, qué naturaleza son? Buenos días, Débito. Profesor. Con débito, Son, profe. Profe, son débito. débito. A ver, ¿y qué son los gastos? ¿Quién me dice a mí qué son los gastos? Wilmer y López, ¿qué son los gastos? Profe, son desembolsos que hace la empresa para el sostenimiento de ella misma. Sí, señor, pero que no son, Reembolsable. no Reembolsable. son reembolsables. Muy bien, Ligia, bien, María, bien, Verónica, bien, Wilmer, bien. Eso es maravilloso, jóvenes, que en una clase así estemos participando. Esto es, así se hace agradable una clase, que ustedes vayan leyendo el tema anterior, ¿cierto? Y si ustedes lo van leyendo y si a medida que vamos leyendo, ustedes van sacando eso. Los felicito, jóvenes, por esa participación, ¿cierto? Y ojalá sigan así. Dime, Ligia. Y muchas gracias. No, sí, no, y gracias a ustedes también porque participan, porque no me dejan a mí solo hablando, sino que todos participamos, estamos claros ya con esas cuentas, con las naturalezas. ¿Alguna duda con eso para terminar, concluir ese tema? Yo necesito que me digan alguna duda. Tengo Profe, pienso que todo hasta ahí, hasta el momento, está claro. O sea, Yulaine, sí, profe, la clase ha sido bastante clara. bien. Dayana, ¿qué me dice Dayana? Todo claro, profe. Bien. Diana Guerrero, ¿qué me dice Diana? Todo claro, profe. Giancarlos Mauri. Giancarlos Mauri, ¿qué me dice? Juan Carlos. Laura Blanco, yo necesito que ustedes me digan, no, quedó claro porque ya así es. Juan Carlos. Todo excelente, profe. Bueno, bien. Laura Blanco. Sí, profe, todo claro. Lady Varela. Sí, profe, quedó todo claro. Ligia. Luis Claro, Carlos, profesor. Luis Carlos Jiménez. Margelis Muñoz. María Alejandra Barrera. Sí, todo Profe, claro. David Romero, profe. Todo claro, profe. David, ahí dice Margelis, pero ustedes... Sí, es que esa es la cuenta. Por eso, entonces ya tú sabes que tú eres David y me recuerdas ahorita. Claro que sí, listo. María González, Melody Blanco, Todo bien, profe. Nilsson. Sí, señor, todo está claro. Aquí dice Smarnikratz. ¿Quién es ese Smarnikratz? ¿Quién es ese? Profe, soy yo, Tatiana Ruiz. Ajá, listo. Excelente, profe. Bueno, listo. Tulio, Verónica. Todo bien, profe. Sí, profe, Wilmer. todo que... Wilmer.
Wilmary, Wilmer, Wilmary, profe, ya entendí todo listo. bien. Jimmy Santiago, Claro, Yulei profe, sí, hasta este momento todo normal. y Zulay Escalante, estamos Todo bien. claro, profe. ¿Listo? Entonces, eso es, lo vuelvo y lo felicito. Bien, porque estamos claros, estamos a esto, a eso. Ahora sí, vamos a entrar a la parte de nosotros. Yo voy a estar en la parte del Excel, ¿cierto? Ustedes, cualquier cosa, cualquier duda, me van preguntando. Pregúnteme tanto eso en un momento dado. No me estén interrumpiendo mucho, ¿cierto? Entonces, si estamos bien, Ah, eh, están viendo aquí la parte del Excel. No, profe. Profe, No no. sabemos nada. Todavía no, profe. No estoy compartiendo todavía, sí, señor. Tienen toda la razón. Bueno. Entonces, la clase va a estar grabada. Igual la clase grabada es para todos, jóvenes. No es solamente para los que están virtual, sino pues, la clase grabada tú la puedes ver en cualquier momento. Entonces, para que estamos ahí. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿quién me habla a mí sobre qué es una transacción comercial? Profe, transacción. Sí. A ver, defínamela ahí. Acuerdo comercial que se lleva a cabo entre dos partes económicamente hablando, un convenio de compra y venta. ¿Listo? Entonces es un acuerdo comercial, ¿cierto? Entre una compra y una venta, no simplemente. Pero aquí en contabilidad, ¿cómo definimos una transacción comercial? Es una profe, operación es un mercantil intercambio. en la que el vendedor en la que un vendedor y un comprador acuerdan la transferencia de la propiedad sobre algo a cambio de un precio previamente acordado. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí me estás hablando sobre un comprador y un vendedor. Y queremos definir generalmente qué es una transacción comercial. A ver, ¿quién me dice otra definición? Profe, un intercambio de bienes o servicios entre dos partes, una que da y otra que recibe. Ese fue el Entonces, concepto que dio. vamos a colocar aquí. Es un intercambio de bienes y servicios, ¿cierto? Que se dan entre dos partes. Entonces, una transacción, podemos decir también que es un proceso de registrar todas las operaciones internas o externas que hace la empresa como un control, como un control, como un control. Entonces, es un proceso. Entonces, como decía una de las compañeras, que esto al principio de año se dio los procesos administrativos, que es la planeación, la organización, el control, la dirección. Todos esos procesos tienen que entrar en la contabilidad. Y como yo le decía el sábado pasado, que ustedes como administradores deben saber bastante contabilidad, deben amar los números, así sea que se les dificulte, deben amar los números, ¿cierto? Entonces, eso es una transacción comercial, un intercambio de bienes y servicios que se dan entre dos partes. Tiene que haber dos partes, una entrada y una salida. Proceso de registrar todas las operaciones internas y externas. ¿Cuál viene siendo la entrada para nosotros? ¿Cuál viene siendo la entrada para nosotros? Yo les dije, El haber. el deben. El haber es la salida. Entonces, donde debe es entrada y el haber es salida. ¿Ok?
¿Qué están viendo acá en la parte del Excel? ¿El tablero mío? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Sí, Está profe. bien. Entonces, debe es entrada. Entonces, vamos a hacer las transacciones. La primera transacción que hablemos es apertura, ¿cierto? Eso es una transacción, apertura. Entonces, es la que se hace cuando la empresa abre sus puertas y se relacionan los aportes que hacen los socios. Entonces, ¿qué pasa? Yo le voy a decir la transacción, le doy la definición, le doy el ejemplo, cosa que cuando ustedes ya vayan a hacer los ejercicios, ustedes mismos se van dando cuenta cómo es, ya ustedes se van identificando, no, esta es una apertura, esta es una cuenta, esta es una consignación, esta es una compra y todo eso. Es la que hace la empresa cuando abre sus puertas y relacionan. Profe, una Sí, pregunta. sí, dime, Wilmer. ¿Eso también va así con los numeritos como la clase anterior o eso no tiene los números? Sí, Eso. señor, claro, estamos haciendo, todo eso va relacionado. Por eso yo les dije, una clase depende de la otra. Si tú no asististe a la clase pasada, entonces, oye, pero esos numeritos, ¿de dónde están? Y no digamos numeritos, digamos códigos. Bueno, Entonces, vamos a Profe, una relacionar los preguntita códigos. ahí. Ahora que usted ¿Sí? dijo ¿Quién me habla? los códigos, Jaime Santiago, Jimmy, que Jaime. parece como Jimmy. Ajá, dime. Profe, los códigos, o sea, generalmente siempre, o sea, se utilizan como, o sea, se sabe que el PUC es bien largo, pero yo digo Sí. que dependiendo a la empresa o a la actividad que esté relacionada a la persona, siempre se van a utilizar como los mismos, a los mismos Pues códigos. por lo general, estos son los que vamos a utilizar. Pero ya una contabilidad avanzada y todo eso, lógico, pues largo y es de pronto no tanto imposible, pero sí difícil aprenderse toda esa cantidad, casi más de 300 códigos. Pero sí, lo que más usual es que estamos trabajando, lo que de pronto siempre constantemente está manejando la empresa, ¿cierto? Pero todo esto lo vamos a utilizar. Ejemplo, dice, la empresa abre sus puertas con lo siguiente: caja, 30 millones de pesos. Edificios, 200 millones de pesos. Maquinaria, 25 millones de pesos. Y vehículo, 40 millones de pesos. Entonces, aquí tenemos el ejemplo. Nos dice, la empresa abre sus puertas con los siguientes aportes. Los siguientes aportes. Caja, 30 millones de pesos. Edificios, 200 millones. Maquinaria, 25. Esta es una transacción, ¿cierto? Una transacción que se hizo entre dos partes, unos socios y la empresa. Entonces, nosotros vamos a registrar. Colocamos aquí código, cuentas, debe. A ver,
Entonces, la primera transacción que siempre que nosotros recibamos entraría a caja 1105, que sería caja, que es todo el efectivo que entra, ya sea en efectivo o en cheque, y que entra. Y si entra, se coloca en el debe. ¿Cuánto es el aporte de caja? 30 millones. 30 millones de pesos y van en el debe. La segunda cuenta, que es edificios. ¿Cuál es el código de edificios? ¿Cuál es el 1516. 1516, ¿cierto? Y va en el debe también. Entonces, 200 millones de pesos. Entraría maquinaria. ¿Cuál es el código de maquinaria? 1520. 1520. Bien. 25 millones de pesos. Profe, me había quedado sin internet, profe. Ajá, listo. Y vehículo, ¿cuál es el código de vehículo? 1540. 1540. Entonces, la 1540. Y entraría en el debe 40 millones de pesos. Entonces, ¿qué pasa? Que alguien va a entrar 40 millones de pesos. Entonces, todas las transacciones tienen que tener tanto cuentas en el debe, como cuentas en el haber, ¿cierto? Para que haya partida doble. A esto vamos a colocarle aportes sociales o capital social. Aportes sociales. ¿Cuál es el código de aportes sociales? 3115. 31. Y es la sumatoria de todo lo que está en el debe. ¿Cuánto suma? 30 millones más 200 millones más 25 millones más 40 millones. 295 millones. 195 millones. 295 millones, ¿cierto? Sumando todo esto. Y miren que todas las transacciones tienen que dar por partida doble. La partida doble es que tanto el debe como en el haber tienen que dar sumas iguales. Igual. Sumas iguales. 295 millones, 295. ¿Listo? Vamos a... ¿Lo están copiando? Sí. Entonces, aquí tenemos que la empresa abre sus puertas, los aportes de los socios, un efectivo de 30 millones, un edificio de 200, una maquinaria de 25, un vehículo. Registramos código con su respectivo código, lo que la pregunta que nos hizo el compañero, de que si vamos a utilizar los numeritos. No son numeritos, son códigos, ¿cierto? Las cuentas, nombre de sus cuentas, lo que estos son activos, los activos van en el debe, y aporte social, contraaporte social. Profe, buen día. Buen día, ¿cómo estás? ¿Quién me habla? Bien, bendecida. Luz Helena Figueroa, profe. Soy Elena Figueroa. Bueno, bien. ¿Listo? Estamos comenzando hoy de las transacciones, Elena. Ya hicimos la primera. ¿Cómo? Sí, profe, yo estoy atendiendo la clase, profe. Entonces, la primera transacción es la apertura de los socios. Vamos a trabajar la segunda transacción, que es la consignación. Ok, profe. Decimos que la consignación
que depósito la hace en efectivo o en cheque una entidad financiera. Entonces, el depósito, todo el dinero que entra en caja, tiene que la empresa consignarlo. Entonces tenemos aquí el ejemplo que dice, se consigna en el banco 15 millones de pesos. ¿Ya escribieron la primera parte? ¿Ya escribieron la primera parte? Estamos en esa, profe. Ya voy. Ah, bueno. Todavía no. Estamos copiando, profe. Bueno, tienen que decirme porque si no me dicen nada, yo voy siguiendo. Es 15 millones. Sí, de una consignación dice, consignación es el depósito que la empresa en efectivo en Como no, cheque, que la me empresa falta el hace punto. a una entidad financiera, ya sea en efectivo o en cheque. Dice, ejemplo, se consigna en el banco 15 millones. Entonces vamos a entrar a bancos en el debe 15 millones de pesos. ¿Cuál es el código de bancos? 1110. Sí, señor. Con firmeza. Vamos a hablar con firmeza, como administradores que somos. Sin duda. Entonces, banco sería 1110 y caja sería 1105. Eso, ahí mismo uno mismo se lo va aprendiendo. Ya uno ve que ya por lo menos ya tienen que aprenderse, ¿no? Caja, bancos, todo eso. Es que dos códigos que te vayas aprendiendo diario, ya de aquí a que terminemos diciembre, eso ustedes ya se deben saber todo eso. ¿Cierto? ¿Estamos bien hasta ahí, jóvenes? Estamos bien. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí ya ustedes pueden practicar, ya ustedes cambiarían. Si aquí dice, se consigna en el banco 15 millones de pesos. No, se consigna en el banco 20 millones, 30 millones, 5 millones. Y es la misma cuenta. Estos son las mismas cuentas. En una apertura son las mismas cuentas. ¿Alguien tiene el micrófono abierto, por favor? Son las mismas cuentas. Lo único que vas a cambiar tú son los valores. Pero tú te buscas. Si yo de pronto en los ejercicios que yo te los tenía hoy, le tenía bastantes ejercicios para hoy, pero eso quedan para el próximo sábado ya. Entonces, si no nos llueve, porque imagínese usted. Profe, disculpe, no tiene el Excel abierto, ¿no? Sí. No lo estoy viendo. No lo estás viendo. No, Yo sí lo veo. ¿Están viendo? Profe. ¿Ah? Sí, yo lo estoy viendo, profe. Entonces ya debe ser el problema. Debe ser el problema ya contigo. Vamos a sacar Yo no lo estoy viendo. No, ahora no lo están viendo porque vamos a cerrar.
Y vamos a abrirlo otra vez. Y estoy poniendo toda una pantalla para no decir que estoy... Ah, profe, no lo estoy viendo acá. Ya. ¿Y ahora? Ahora sí, profesor, ahora sí. Ahora sí. Bueno, listo. Cuando sea así, ustedes me dicen, entonces yo ciego y vuelvo y abro otra vez. Ok, gracias, profesor. Listo. Bueno, vamos a hacer la tercera transacción, que son los honorarios. Honorarios. Decimos aquí son pagos que hace la empresa a terceras personas por prestar sus servicios a la empresa misma. Entonces son los pagos que hace la empresa y terceras personas, son consideradas terceras personas que no están directamente, porque tú puedes tener un trabajador, pero no está directamente con la empresa. Cuando no está directamente es porque no tiene prestaciones sociales, no cumple con horarios, no cumple nada. Pero pues trabaja para ti y le estás pagando tus honorarios, un abogado o algo así. Entonces son considerados terceras personas. Son considerados terceras personas, ¿cierto? Entonces, aquí los honorarios hay para persona natural, y persona jurídica. Entonces, persona natural es cualquier persona, y persona jurídica estamos hablando de las empresas. Entonces, cuando hablamos de una persona natural, tiene un 10% de retención en la fuente, un 10%. Y cuando hablamos de una persona jurídica, hablamos de un 11% de retención en la fuente. Entonces, identificamos a qué tipo de persona estamos pagándole un honorario. De persona natural, tenemos que calcular el 10% de retención en la fuente. Y persona jurídica, el 11% de retención en la fuente. ¿Cierto? Entonces, colocamos aquí el primer ejemplo. Decimos aquí, se paga honorarios a persona natural por 2 millones de pesos. Profe, una pregunta, pero ahí en el pago de persona natural, sí se le puede ejercer la retención de la fuente. Claro, si la empresa es retenedora, tiene que aplicarle retención en la fuente. Por lo general nos estamos volviendo todas las empresas retenedoras, porque las empresas pymes las están acabando. Ya no queremos, Colombia ya no quiere empresas pymes, quiere pura mediana empresa. Entonces dice, se paga honorario a persona natural 2 millones de pesos. Entonces, por lo general, si la empresa no es retenedora, pues quedaría nomás honorario y banco. La idea es que identifiquemos cuando seamos una retención en la fuente. Entonces, aquí quedaría honorarios. ¿Cuál es el código de honorarios? ¿Cuál es el código de honorarios? 5110. 5110. 5110.
5110. Maura, buenos días. Dime. 5110. Y tenemos aquí la retención en la fuente, que es una persona natural. ¿Qué porcentaje sería? El 10%. El 10% de 2 millones de pesos. ¿Y cuál es el código de retención en la fuente? 2365. Uy, están leyendo los códigos, ¿ah? Y sería aquí bancos. Banco, que es la diferencia de los 2 millones de pesos menos los 200,000. Miren, jóvenes, todas las transacciones dan partidas dobles. Banco es 1110. Siempre tenemos que manejar los códigos y las cuentas. Códigos y cuentas, ¿cierto? Entonces aquí dice, se paga honorario a persona natural. Ya se sabe que es 5110, 25, 365, 10% y banco. El segundo ejemplo, esto yo se los envío. Dice, se paga honorarios a persona jurídica por 3.450.000. Profe, disculpe, el código de banco le falta un número. Sí. Claro, bien. Y tienen que darse cuenta porque yo escribo, entonces, de pronto, no, pero usted escribió 110. Entonces, aquí sería honorarios 3.450.000. Aquí la retención en la fuente ya no sería el 10%, sino que sería ¿qué? El 11%. El 11%. Bien. Y ahí está, 3.030.000. El 11% de 3.450.000 da 379.500. Y 3.450.000 menos 379.500 da 3.070.500. Bueno, vamos a ir copiándolo. Profe, dígame. Siempre tenemos que poner banco. Lo que queda. Empresa que se respete. Empresa que se respete, hoy en día tiene que pagar con bancos. No podemos sacar plata de caja. Hay unas que por ahí escondidas hacen eso y pagan caja. Pero empresa que se respete hoy en día tiene que pagar con bancos. Todo. Cada vez que sale dinero o entra dinero en el libro de contabilidad se tiene que hacer esa ecuación. Claro, lógico que tú debes tener plata en el banco. Porque si tú estás pagando, si tú estás vendiendo es porque está entrando plata a caja. Y toda esa plata de caja tiene que consignarla. Caja no se puede quedar con lo estipulado de caja menor. Ya toda esa caja, cuenta de caja, pasa enseguida a bancos. Pero todo esas transacciones se hacen mensual, ¿verdad? En un solo diariamente. libro, ¿no? Diariamente se hace ese ejercicio. Tiene que ser diariamente. Si tú pagaste honorarios 3 días a la semana, 3 días tienes que registrarlo. Si pagaste, consignaste, que la consignación por lo general son todos los días tienes que registrar la consignación. Ok, entonces el contador
mira en su libro todo lo que hizo en el mes y ya lo generaliza Es al final del correcto, mes. ya ahí sí para poder elaborar los estados financieros y todo eso, pero eso es más Es más adelante. fácil. Ok. Más adelante, claro, lógico, tenemos que aquí mayorizar, hacer balance de pruebas y todo eso para poder trabajarlo, lógico. O sea, que con una fórmula en Excel o un programa, él Es saca toda la correcto, en cuenta final. Excel, sí, se puede manejar en Excel. Eso es lo que estamos ahí. Okay. María Bueno, Alejandra, apaga el micrófono, porfa. sí, apaguen el micrófono porque está chillando mucho. Eso, gracias. Bueno, entonces, vamos por la que transacción. Tenemos apertura 1, consignación 2. Vamos a colocar aquí la segunda transacción. Honorarios Profe, 3. deje copiar honorarios que no lo he copiado todavía. ¿Cuál? ¿El primero o el segundo? Honorarios, el último. honorarios. Aquí, así. Sí, ahí, claro, ahí. Listo. Profe, Dígame. le hice varias preguntas, pero la pregunta que le hice al principio era que si siempre se tiene que, lo que es banco, o sea, el saldo que queda en el banco, esa era la pregunta. Siempre tiene que, Y yo te contesté, empresa que se respete debe pagar con bancos. exacto, y tiene que, bueno, salió tanto, me queda tanto en el banco. Entra tanto, Claro, hay es tanto en el banco. correcto, tenemos que hacer el control de banco, porque si yo no tengo plata, ¿cómo voy a pagar? Voy Y a esa es girar la cheque. pregunta. Siempre hay que poner banco, el Bancos, ítem de banco. claro, porque es el que está pagando, banco está pagando. Pero se supone que debemos tener plata, porque si mira, aquí hubo de pronto abriendo esto, tenemos 30 millones de pesos, ¿cierto? Consignamos 15 millones, tenemos platas en el banco, ¿cierto? Profesor, siempre va a haber plata en el banco. Tiene No, que haber. cuando te demoran la quincena es porque no hay plata en el banco. Eso sí. Entonces ya las empresas, los bancos ya no quieren prestar adelanto de nómina. No sé por qué, porque qué raro. Porque... Ahí siempre va a haber plata en el banco. Hay plata para ellos, pero para los empleados no. Es correcto. No, en sus cuentas personales, pero en las cuentas la cuenta relacionada a la empresa no, No, digo yo, pues, tiene que tener su esquirlita. plata, porque si no pueden quedarse declaradas en quiebra. Y Profesor, ahí sí. es que siempre tiene que haber sí, siempre tiene que haber efectivo en el banco, así como dice usted, pues, va a quedar Claro, para no los puede- imprevistos, porque son sí, sí. considerados, la DIAN lo considera enseguida bancarrota, enseguida. Entonces ese lo puede declarar en quiebra. Porque todo esto de banco lo lleva ahora un control bastante fuerte la DIAN. La DIAN lo primero que te pregunta es el libro de banco, ya no te pregunta caja, sino el libro de banco. Y lógico que si tú hiciste ventas, por lo general de pronto no siempre vas a hacer el 40% a crédito, pero el 60% tiene que ser de contado. Porque si no, si tú entras a que vendes a crédito, ¿cómo vas a ingresar? Profe, Entonces, usted disculpe y que lo interrumpa, usted me llamó a mí, Wilmer Colina. yo no he llamado ahorita. No, ok. No, y Pues, ahorita estaba. No, pasa que ahorita estaba hablando, ama, ¿quiénes estaban conectados ya? yo te llamé para preguntarte de algo, pero ya hace rato, hace ya como una hora. Ya, No quiero, no, para, no, no voy a tomar el micrófono para, ya. preguntarte algo sobre la clase pasada, pero no, ya. Listo, profe. Bueno, listo, vamos a hacer a trabajar ajeno. Igualmente, yo le estoy diciendo, los dos se los estoy que igual, se los voy a guardar y se los voy a enviar para que ustedes estén, por de pronto, estén más claros. La cuarta transacción es el arriendo. Decimos que el arriendo es el pago que se hace por la utilización
de un bien. Un bien puede ser un bien mueble o un bien inmueble. ¿Quién me dice cuál es la diferencia? ¿Quién me dice cuál es la diferencia? Mueble e inmueble. Dígame su nombre. ¿Ah? ¿Quién me dice? Profesor, un inmueble sería un ¿Nombre? local. ¿Nombre que estoy cogiendo acá nota? Luis Carlos. Luis Carlos. Dime. Luis Carlos Jiménez. Sí, ajá, Luis Un Carlos inmueble Jiménez. sería como un local que esté utilizando ya sea la empresa. Sí. Y un mueble serían los enseres, profe. Los enseres. Sí, señor. Sí, los muebles son los escritorios, las máquinas, muebles y enseres, como dice allá. Y los inmuebles son las construcciones. Profe, yo aquí tengo una definición, dice, Dime. bienes inmuebles son los que no pueden transportarse de un lugar a otro y están adheridos de forma permanente a Las la tierra. construcciones son las únicas, los bienes inmuebles. Edificios, tu casa, una oficina, etc. Es correcto, las construcciones. Ajá. Y los bienes muebles son los que pueden trasladarse de un lugar a otro sin alterar la naturaleza. Por Sí. ejemplo, un televisor, un equipo de sonido, escritorio. Es correcto, cierto, eso es. Entonces, los bienes muebles tienen un 4% de retención en la fuente y los inmuebles un 3.5% de retención en la fuente. Esos son los arriendos, el pago que se hace por un bien. Un bien ya sea mueble, que es lo que nos dice la compañera, que es lo que se traslada, lo que se mueve, lo que está, todo eso. Y los inmuebles son las construcciones, son edificios, eso son las construcciones, son considerados los bienes inmuebles, ¿cierto? Entonces, colocamos aquí el primer ejemplo. El primer ejemplo nos dice, se paga arriendo por una bodega. $4 millones. Ese es el primer ejemplo. Se paga arriendo por una bodega, $4 millones. Entonces aquí entraríamos gastos por arriendo. ¿Cuál es el código? 5120. 5120, señor. Gastos por arriendo. Tenemos la retención, que es un bien que. Esto es un bien que. Una bodega es un bien que. Mueble, profesor, inmueble. Mueble. En la fuente, el 3.5%. De 4 millones de pesos, ¿cuánto sería? $140,000 y 23.65. Y tenemos aquí bancos, que es igual a los 4 millones menos los 140. 3.800.000. O la retención en la fuente. Tenemos que trabajar siempre la retención en la fuente.
ya sea tanto para honorarios como para arriendo. Y el segundo ejemplo dice que nos paga arriendo por una maquinaria 1.200.000. La retención en la fuente sería ¿qué? 4%. Sí, señor. 4%. %, y nos da 1.000.000. Ahí están los ejemplos. Una pregunta. Dígame, ¿quién me habla? Juan Carlos. Juan Carlos, dime. Hay otro si el arriendo si la empresa tiene un arriendo que tiene un local que está arrendando, es otro ítem, porque es una entrada, no es un gasto. Si la empresa está arrendando un local, es lo mismo que una bodega, un local, ¿cierto? El gasto Exacto. por arriendo. Entonces, estamos Pero recibiendo el entra. arriendo. ¿Cómo estamos Es otro, recibiendo? es otro Claro. ítem. Profe, la pregunta No, de- ya ahí está, esos son ingresos, sí señor, ingresos Eso. por arriendo. Ah, ok. Es otro código. Exactamente, sí, aquí es cuando estamos pagando. Entonces, cuando la Exacto, empresa recibe el arriendo, ya sería ingresos por arriendo. ¿Ya lo copiaron? Un momento. Falta todavía, profe. Ujú. Te vamos a grabar porque está que se me va la luz. ¿Cómo? Yo no tengo luz acá, estoy trabajando con el celular y Sí, ya la carga. no, pero imagínate explicar por celular, imagínate tú ese clase 5 de noviembre. Está buena la clase, profesor, está buena la clase, ¿para qué? Sí, con el frío y todo. Ahí, y es malo. No, ahí comenzó a llover duro otra vez, oiga. La Acá también. fiesta y escampa. No escampó, había escampado, pero se soltó otra vez. Entonces, ya es mejor tenerla grabada, porque si acaso se me va la luz, ya por lo menos tengo algo grabado. Aunque se recupera, pero no todo. Lo último no lo deja recuperar. Profe, usted colocó 48.000 pesos en haber en el segundo ejemplo y no son 480. No, el 4% de 1.200.000. Ah, sí, 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 sí.
¿Listo? Listo, profe. Bueno, vamos a manejar la quinta transacción, que son los servicios. Decimos que los servicios es el pago que hace la empresa por los servicios públicos. Servicios públicos tenemos que son agua, luz, teléfono, internet, gas. Esos son los servicios públicos. Tenemos aquí el ejemplo que nos dice que se paga servicio de agua 820,000 pesos y luz. Miren que estamos trabajando a una empresa, no a una casa. Una empresa paga agua 2 millones, luz 3 millones y luz 1.500.000. Porque de pronto de ahorita dicen, no, pero es que gastan mucha luz. No, eso estamos pagando a una empresa. Entonces se pagan servicios, entonces aquí tenemos gastos, servicios. Sumamos los dos, ¿cuánto da? 1.500.000 más 820, ¿cuánto nos dan? 2.320.000. ¿Ah? Sí, profesor, 2.500.320. Sí, profesor. Bien. Profe, falta el código que es 5135. Eso ya se lo iba a preguntar. Profe, No no es coloco. separado, no tienen código separado, agua, luz, gas, no. Sí, pero ya eso ya es la verdadera contabilidad. Nosotros aquí trabajamos con el solo gasto servicios, ¿cierto? Eso es, pero ya eso es con los parciales y todo eso. Pero trabajamos solamente con gastos servicios. Entonces ya en la contabilidad, el contador allá sí se te tiene que saber manejar el 513520, 513525. Pero nosotros solamente vamos a trabajar con esto mientras tanto. Ya después, más adelante. Ese es gastos servicios. Jóvenes, si tienen dudas, pregunten porque estoy avanzando. Bájate ahí. Todo está claro por ahora. Entonces tenemos la sexta transacción. Sí, dime. En esa transacción que hicimos, no se tiene que poner el saldo que hay en el banco. ¿Cómo así? Y abajo, o sea, lo que hay en el banco. Los gastos servicios. Servicios, Lo que hay en el banco. 2.320.000. Lo que hay en el banco en la actualidad y abajo lo que quedó en el banco. ¿No? ¿Cómo es? No entiendo. Vuelvo y repito, las transacciones son por partida doble, ¿cierto? Si ya después nosotros hacemos un control al libro de banco, ya ahí sí tenemos que manejar. Pero todos los pagos que hace la empresa son automáticamente salen de bancos. Ya no nos permiten pagos de caja. Aquí estamos pagando servicios, 2.320.000, sacamos del banco 2.320.000 para pagar. ¿Y el saldo? Lo que queda en el banco. No, es que todavía no hemos trabajado mayorización para buscar el saldo de banco. ¿Sí o no? Yo apenas estoy trabajando las transacciones. Ya más adelante ya trabajo de lo que es la parte de mayorización y hacemos balance de prueba. Pero aquí yo no he buscado todavía saldo de bancos. ¿Sí me hago entender?
Porque es como Yo, las transacciones Claro, de arriba. yo estoy Dice, trabajando cómo se registran las transacciones apenas. Yo no sé cuánto tiene banco, cuánto es que debe tener banco, porque si estamos pagando es porque debe tener saldo. ¿Sí me hago entender ahí? Sí. Yo todavía no he buscado saldo de banco. Supuestamente yo hice una consignación y debo tener aquí 15 millones de pesos más, ¿cierto? Que estos 15 millones también debieron ser consignados, pero yo te estoy registrando cómo se registran las transacciones apenas. Todavía no sé cuánto tiene banco, porque tengo yo que mayorizar, buscar los saldos de banco, de caja, de cada una de las cuentas, ¿cierto? Okay. No se me adelanten. De pronto unos tienen conocimiento, pero entonces tenemos que trabajar desde cero. Tres salarios es la sexta transacción, dice, es el pago que se hace a los trabajadores de la empresa, a lo que están servicios, ¿cierto? Le decimos el ejemplo, dice, se paga salarios por 9.800.000. ¿Cuánto dije yo que se paga salario por cuánto? 9.800.000. 9.800.000. 9.800.000. Entonces, aquí quedaría gastos de personal. ¿Cuál es el código? 5105. Bueno, entonces vamos a colocar aquí un taller hasta las 9:15, y ustedes mismos me van diciendo.
Bueno, vamos a hacer este ejercicio. ¿Hay alguien que va a entrar? Profe, Buenos soy días. yo porque es que se me va la acá por el teléfono, el computador. Soy Ya. Verónica. Listo. Bueno, entonces ya ahí les mandé un ejercicio, ¿cierto? Lo vamos a hacer hasta las 9:15, ¿cierto? Para que vayan identificando las transacciones. Y para cortar un poquito lo voy a mandar al grupo, ¿oyeron?